Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a empezar aquí con el estudio del libro de Romanos, predicado por el pastor John Piper a través de un periodo de más de 20 años en su congregación. Así que lo hemos puesto al español para el beneficio de todos nosotros. Y el primero de todos estos temas se llama Romanos, el autor de la carta más grande jamás escrita. Y este es el primero en una serie de mensajes sobre el libro de Romanos. Y empezamos así. Durante casi 18 años he estado ministrando la palabra aquí en Bethlehem y una y otra vez he esperado preguntándome cuándo sería el momento de predicar a través del libro de Romanos. Lo he considerado una y otra vez. He subido a la montaña y he mirado hacia las nubes que rodean la cumbre de este Everest y me he alejado hacia alturas más bajas y me he contentado con otras cosas porque es absolutamente abrumador ponerse de pie ante estos 16 capítulos que Dios ha usado de manera tan increíble en la historia de la iglesia y pensar que Dios me daría gracia y vida para predicar a través de este libro. Pero en la paciencia y la gracia de Dios, me parece que el tiempo es el correcto. Estamos al final de un milenio y yo estoy bien adentrado en la segunda mitad de lo que, si Dios quiere, será un pastorado de 30 años en esta iglesia si ustedes me sostienen. A los 52 años, el ritmo del tiempo me parece más rápido que cuando llegué a los 34. Y el evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo me resulta más brillante ahora y se vuelve más brillante con cada santo precioso que muere. Este libro es el lugar donde el evangelio de Cristo brilla con más fuerza y de la manera más completa en toda la Biblia. El libro de Romanos. Hoy ya no me mueve tanto como antes la tiranía del urgente ni la necesidad de responder a cada postura de moda que sopla a través del panorama cultural estadounidense. He pasado con creces la mitad de la vida y mi confianza ha crecido muy profundamente en que la forma de ser perdurablemente relevantes es plantarse sobre verdades antiguas, probadas e inconmovibles, en lugar de saltar de una plataforma pragmática a otra, tratando de hacer lo último para que pasen cosas en la iglesia. Ya no siento ninguna necesidad de hacer ese tipo de cosas. Romanos es sólido. Romanos es durable. Romanos es confiable. Romanos es inconmovible. Romanos es antiguo. Romanos es minucioso. Encaja con el capítulo final de mi vida. Ahora, yo tengo una historia con este libro y quiero contarte esta historia. Y la razón por la que me aventuro a hablar de estas cosas personales esta mañana es porque este libro es personal. Hay mucho de la vida de Pablo en este libro y él comienza con él mismo. Quizás lo veremos en un minuto. Tiene mucho que decir acerca de sí mismo en Romanos 7. Ser un portavoz apostólico autoritativo en la Biblia no significaba que no pudieras hablar de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Acabo de regresar de 10 días en Inglaterra y hay ciertas iglesias y ciertas tradiciones donde no escuchas nada personal del predicador. Eso es exactamente como mi héroe, Jonathan Edwards. Puedes leer 1200 sermones de Edwards y no oír ni una palabra acerca de la vida de Jonathan Edwards. Todo es acerca de Dios. Al mismo tiempo, eso está ahora sobredimensionado. Puedes irte al otro extremo donde un predicador saca a colación su matrimonio, sus hijos, sus enojos, sus úlceras, sus carros y sus computadoras todo el tiempo. Y la congregación querrá decir, ¿podrías darnos un poco más de Dios aquí? Sin embargo, la razón por la que voy a contarte mi historia personal con Romanos es porque pienso que podría encender a alguno de ustedes el deseo de conocer este libro, de familiarizarse con el Dios de este libro y de adorarlo, amarlo, disfrutarlo, obedecerlo, confiar en él y seguirlo. No recuerdo mi conversión. Mi papá dice que tenía 6 años a los pies de mi madre en Florida, en un motel durante unas vacaciones en 1952. Todo lo que recuerdo es haber creído. He creído siempre hasta donde recuerdo. Estoy seguro de que eso no es del todo cierto, ya que venimos al mundo torcidos por el pecado, pero sea lo que sea
que Dios hizo en mi vida para hacerme creyente, lo hizo tan temprano que no lo recuerdo. Y muchos de ustedes quizás en esta sala están en esa situación y como que lo lamentan, porque no tienen testimonios impresionantes para contar sobre cómo fueron salvos. Sin embargo, aprendí lo que me pasó a mí por medio de Romanos. Y déjame decirte lo que me pasó. No necesito recordarlo porque sé por la Biblia lo que me pasó. Y mientras digo lo que me pasó, aquellos de ustedes que están aquí y se preguntan si eso les ha pasado, escuchen con atención. Oramos antes de este servicio que en este punto del servicio, no solo al final, sino en este mismo momento, en los próximos 60 segundos, Dios salvará personas. Así es como sucede. Dios irrumpe por medio de la palabra. Él deja claro el evangelio, la necesidad, la gloria y la suficiencia. Él lo hace y hay 4 cosas. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por tanto, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Así que aunque no recuerdo lo que me pasó, sé lo que me pasó por el libro de Romanos. El libro de Romanos interpreta la vida que ni siquiera conoces. La lees en el libro de Romanos. Fui a la universidad en 1964 pensando que sería médico. Pensé que quizás me haría veterinario si me temblaban demasiado las manos. No te importa si te equivocas con un perro, así pensaba yo en ese entonces. En septiembre de 1966, en una providencia dolorosa y preciosa, estuve 3 semanas en el hospital y Dios cambió de manera poderosa e irreversible la dirección de mi vida. Testifico ahora 32 años después, Él me movió de esa trayectoria a la trayectoria del ministerio de la palabra. No entraré en demasiados detalles, pero si quieres saber más, puedes leerlo en un libro que escribí que se llama Gracia Futura. El punto que quiero subrayar es este. Ese otoño, yo había planeado mudarme a una suite en el dormitorio con estos otros 3 muchachos y lo hice. Pero en enero de 1967 me quedó muy claro que esa no era la mejor circunstancia para lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Quería estudiar, quería orar, quería pensar y la dinámica de esa situación no era ideal. Así que hice una petición especial a mitad del año y se me permitió mudarme a otro lugar, solo en un cuarto individual. Viví en un cuarto individual durante el siguiente año y medio para poder buscar a Dios, leer y orar. Casi puedo leer el libro que estaba leyendo entonces y ciertamente puedo verlo. Era amarillo y tenía letras grandes y negras en la portada. No había nada muy elegante en esos días en los libros de bolsillo. Era un libro escrito por John Stott titulado Hombres Hechos Nuevos. Una exposición de Romanos capítulo 5 al 8. Puedo recordar leer esas páginas en mi escritorio en ese cuarto como si fuera ayer por la poderosa obra que estaba sucediendo en mi vida, confirmando lo que ocurrió en septiembre de 1966. Quedó confirmado que esta es mi vida. Este manejo de la palabra de Dios es lo que quería hacer más que cualquier otra cosa. Quería conocer este libro como John Stott conocía Romanos 5 al 8. Así que Romanos se convirtió no solo en la interpretación de mi conversión, sino en la confirmación de mi llamado al ministerio. Luego vino el seminario al que asistí de 1968 a 1971 en Pasadena, junto con el efecto cataclísmico de 2 grandes clases. Hubo más de 2, pero destacaré 2 grandes. Primero, hubo una clase sobre Romanos capítulo del 1 al 8 con Daniel Fuller, donde frase por frase, durante 14 semanas explotó mi mente. Segundo, hubo una clase culminante llamada Unidad de la Biblia, en la cual Romanos del 9 al 11 se convirtió en la subestructura de la realidad y todas las piezas se colocaron en su lugar de una manera que no ha cambiado hasta hoy. Los grandes descubrimientos de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la magnificación de su nombre en el disfrute de Él
porque para eso creó Dios el mundo. Todo encajó con Romanos como el cimiento sobre el cual todo se sostenía. Después pasé 3 años en Alemania para estudiar y 6 años enseñando en Bethel College, volviendo una y otra vez al caudal de la soberanía de Dios. Observé una y otra vez cómo Romanos 9 se movía al centro del escenario con controversia respecto a lo que trata ese capítulo. Estas impresionantes imágenes de la libertad soberana de Dios como creador. En el otoño de 1979 me concedieron un año sabático y sabía lo que tenía que hacer con ese sabático. Tenía que resolverlo. ¿Qué está diciendo Romanos 9 acerca de este Dios? Si dice lo que parece decir, entonces muchas personas no conocen al Dios verdadero. Así que durante 4 meses me esforcé y de ese esfuerzo surgió algo totalmente inesperado. Un llamado al pastorado. Lo que Dios dijo en una frase una y otra vez durante octubre y noviembre fue esto: yo, el Dios de Romanos 9, seré proclamado y no solo analizado o explicado. Yo, el Dios de Romanos 9, John Piper, seré proclamado y pregonado, no solo analizado y explicado. El 14 de octubre de 1979, tarde en la noche, Noel estaba en cama y también Abraham en su vientre. Karsten y Benjamín dormían y Dios prácticamente vino. Fue uno de esos momentos parecido a lo que experimentó Blaise Pascal. Después de lo que le sucedió, lo escribió, lo cosió en su chaqueta y lo llevó el resto de su vida junto a su corazón. Fuego de medianoche. Así lo llamó Pascal. Ayer volví y leí las 7 páginas que escribí durante esas horas en la noche y comienza así. Estoy más cerca esta noche de decidir realmente renunciar a Bethel y tomar un pastorado que nunca antes. El impulso es casi abrumador y para la 1 de la mañana se había vuelto abrumador y continué. Toma esta forma. Estoy cautivado por la realidad de Dios y el poder de su palabra para crear personas auténticas. Ese fue mi llamado a salir de Bethel hacia el pastorado y luego en la providencia de Dios, la Bethel Baptist Church por medio de Marvin Anderson. Llamó, contesté el teléfono, no sabía dónde estaba esta iglesia y él explicó que estaban en un proceso de búsqueda y comenzamos a hablar y para febrero todo estaba hecho y en junio de 1980 vine aquí. Así que entiendo mi conversión, mis fundamentos teológicos en el seminario, mi llamado al ministerio y su confirmación y mi giro de ser maestro a ser predicador y pastor, todo surgido en el ambiente creado por el libro de Romanos. Ahora he estado aquí casi 18 años y me he acercado a la tarea de predicar a través de Romanos y me he alejado de ella diciendo tomará demasiado tiempo, es demasiado difícil. Hay capítulos aquí que no estoy seguro de entender aún, y así he hecho otras cosas que me parecían más manejables. Pero no es como si estos 18 años nosotros como congregación hubiéramos descuidado Romanos o la verdad de Romanos. De hecho, para quienes hemos estado aquí durante algún tiempo, no diríamos que han sido Romanos 8:28 y Romanos 8:32 lo que nos ha sostenido durante estos años. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Romanos 8:32. Ayer leí el prefacio de John Stott en su comentario a Romanos. Digo con él, cuando se acercaba al final de su carrera de predicación en All Souls Church en Londres, que ha recitado los versículos triunfantes finales de Romanos 8 en innumerables funerales y nunca han dejado de ser dulces para él. Yo digo lo mismo, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿En cuántos funerales hemos dicho eso? Me gusta predicar en funerales más que en bodas, porque en los funerales la gente se apoya en Dios. En las bodas la idolatría puede ser desenfrenada, porque en la boda todo sale bien y en el funeral nada parece haber salido bien. El Evangelio está diseñado para personas a quien nada les sale bien. Amo el Evangelio y amo el libro de Romanos, así que vamos a abordarlo. Necesitan orar. Samuel Taylor, el poeta, dijo: creo que la epístola a los Romanos es la obra más profunda que existe. John Knox, no el escocés, sino el erudito del Nuevo Testamento, dijo: Romanos es incuestionablemente la obra teológica más importante jamás escritas. Así que aquí está la pregunta esta mañana: ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo un ex fariseo que odiaba el cristianismo con todas sus fuerzas, que respira amenazas y muertes contra él, Hechos 9:1, que participó en la muerte del primer mártir cristiano y que persiguió a la iglesia violentamente, cómo ese hombre llegó a escribir una carta de 7,100 palabras de unas 22 páginas en mi Biblia, que ha cambiado el rostro del mundo y en la cual todo líder cristiano durante 2000 años ha encendido su mecha humeante todos estos siglos? ¿Cómo un hombre así llegó a escribir algo así? La respuesta se da en el versículo 1 del capítulo 1. Eso es todo lo que veremos este día. Así que si te preguntas, ¿cuánto va a durar esta serie? No tengo ni la menor idea. Calculo al menos 4 semanas en los primeros 7 versículos, pero si veo cosas que creo que ustedes necesitan ver, todo lo que tengo delante de mí es el cielo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay 3 frases aquí, las veremos. Quiero que veas al hombre, quiero que veas su carta y quiero que veas a su Dios. Y a modo de explicación inmediata, a veces lees un versículo y antes de que llegue la exposición te dice algo tan personal que como que se salta la exposición. Y tengo la sensación de que la palabra que se escapa aquí es lo que importa en este versículo. No es quién es Pablo, es de quién es Pablo. ¿Ves eso en estas 3 frases? Él es un siervo, comprado por otro. Él es un llamado por otro. Y él es un apartado por otro. Hay alguien más en este versículo. Pablo parece ser de quien trata este versículo, pero este versículo no trata de Pablo. Trata de aquel que lo compró, lo llamó y lo apartó. Hay alguien que acecha detrás de este hombre. Creo que les dije a los niños en el primer servicio, ¿ustedes pueden captar eso, niños? Las grandes preguntas de la vida no son ¿quién soy yo? Más bien la gran pregunta de la vida es ¿de quién soy yo? Y les dije que fueran a casa y preguntaran a mamá y papá qué significa eso, para forzar a los padres a enfrentarlos. Así que te lo insisto ahora, tienes que responder a esa pregunta. ¿De quién eres? Ese es el asunto. En el siglo XXI nos alteramos por la autoidentidad y cosas así. Nos enfocamos en quiénes somos y en nuestro valor y autoestima y todo eso. Pero cuando lees la Biblia, el gran asunto es estar en la relación correcta con el Dios a quien perteneces. Deja que esa sea la pregunta que penda sobre este versículo. La primera frase es siervo de Cristo Jesús. Ahora, nosotros, los religiosos que hemos leído la Biblia durante decenas de años, tenemos que darnos cuenta de cuán chocante es esa frase. Tenemos que decidir aquí si este hombre está loco. Jesucristo, según Tácito, un testigo secular, así como todos los testigos cristianos y también Josefo, dijo: Jesús murió hace 25 años. Si está muerto, no es Señor de nadie. Pero Pablo dijo: Él es mi Señor y está vivo. Soy esclavo del Cristo Jesús viviente. Así que tienes que decidir ahora, al comienzo de este libro, ¿son estos
los desvaríos de un loco que piensa que la gente muere y luego sale de la tumba 3 días después y se convierte en señor de personas? ¿Es un hombre loco? Posiblemente eso ocurrió. Esa es la realidad. Y todas las personas en el mundo que ignoran o se burlan de eso son irrealidad. Tienes que decidirlo. Son asuntos enormes. ¿Está el loco por llamarse a sí mismo siervo o esclavo de Cristo Jesús? ¿Y qué significa ser siervo o esclavo? Significa que Jesús lo compró, Jesús lo posee y Jesús lo gobierna. Te mostraré de dónde saco eso. Vamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Dice Pablo: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ser esclavo de alguien es haber sido comprado por él. Así que si se llama a sí mismo esclavo o siervo de Jesucristo, lo que significa es que Cristo lo compró. Eso es lo que dice. Cristo me compró y puesto que me compró, me posee. Si eres cristiano esta mañana, eres doblemente propiedad de Dios. Eres propiedad por virtud de la creación y eres propiedad por virtud de la compra. Doble y verdaderamente no eres tuyo, eres doblemente de Él. Él te posee, puede hacer contigo lo que le plazca, lo que nos lleva a la tercera cosa, que eso significa a saber que Él te gobierna y lo que tú quieres hacer es agradarle. ¿De dónde saco esto? Gálatas 1:10 dice lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo es, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero soy siervo de Cristo. Por lo tanto, no me importa un comino cómo agradar a los hombres, a menos que mi agradarlos los lleve a agradar a mi Señor. Eso es lo que dice Romanos 15:2. Busquemos agradar unos a otros para edificación, a fin de que glorifiquemos a Dios, trayendo a otros a Él. Pero lo que impulsa a este hombre es una orientación radical hacia Cristo, porque Cristo lo compró, lo posee y ahora lo gobierna. Todo su pensamiento es: ¿cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo honrarle? ¿Cómo puedo magnificarle? Lo que queremos crear en Bethlehem, en esta iglesia, y sé que la gran mayoría de ustedes están conmigo en esto, es una iglesia de personas radicalmente orientadas a agradar a Cristo, a honrar a Cristo, magnificar a Cristo y dejar que las fichas caigan donde caiga, en vez de ser lo que la mayoría son, unos segundones. Y tomo esta expresión de Ayn Rand, quien escribió la novela Atlas Shrugged. Ella despreciaba a los segundones, que son personas que no tienen visión ni valores propios por los que vivir triunfalmente y que siempre están mirando por encima del hombro preguntándose: me pregunto qué pensarán de esto y qué pensarán de aquello. Viven toda su vida en el lugar de los segundones, siempre tratando de entrar en las buenas gracias de otros y ser agradecidos y acariciados y elogiados y pagados. Esa es una forma horrible de vivir. Pablo dijo: yo pertenezco a otro, he sido comprado, soy gobernado y tengo una sola persona a quien agradar: a Cristo. Él me ha revelado su palabra y esa es mi vida. Te animo a que seamos así. De modo que aquí no tratamos con un hombre y su genio. En Romanos tratamos con un hombre y su dueño, su gobernante y su Dios. Esta carta no es una carta ordinaria. La segunda frase es llamado a ser apóstol. Observa de nuevo el verbo en pasivo. En cada una de estas frases hay alguien más actuando. Fue comprado y pertenece a otro. Fue llamado por otro y fue apartado por otro. ¿Quién es ese otro? Es Dios en Cristo.
Él es el actor principal aquí en el versículo 1. No estamos tratando aquí con la obra de un hombre, estamos tratando con la obra de Dios en un hombre. Amén. Pero, ¿qué significa ser apóstol? Para ser apóstol tenías que haber visto al Cristo resucitado con tus propios ojos, de modo que pudieras ser testigo auténtico, fidedigno y de primera mano con autoridad. Esa es la primera cualificación. La segunda es que tenías que haber sido comisionado por Cristo para ser un portavoz con autoridad y su representante en su nombre. Eso es lo que significaba ser apóstol y Pablo afirmaba serlo. En 1 Corintios 15:7 dice: Jesús se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que Jesús hizo, irrumpiendo en la vida de Pablo en el camino a Damasco, poniéndose de pie y revelándose en gloria, fue habilitarlo para unirse a los 12 y ser un recién llegado en el grupo apostólico. Se llamó a sí mismo nacido fuera de tiempo. Luego en Hechos 26:16 describe la comisión y Jesús le dice: para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas que me apareceré a ti. Luego, sobre la base de la visión y de la comisión, Pablo enseña que él y los otros apóstoles son el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles y los profetas. Ahora, si preguntáramos hoy si los apóstoles son el fundamento de la iglesia, ¿dónde están? ¿Dónde está el fundamento hoy? La respuesta está aquí mismo, en el libro, especialmente en Romanos. El depósito apostólico quedó atrás y ellos murieron. Ese no es un oficio repetible. Esa visión con autoridad de Cristo, ser comisionado por Cristo, hablar su palabra con autoridad para que la iglesia fuera edificada sobre la roca, eso se acabó y ahora estamos aquí como iglesia. Si John Piper alguna vez se va a otro lugar y empieza a hablar cosas que no son, por favor, váyanme y quítenme rápido. Luego la tercera frase dice que Pablo no solo fue comprado, hecho esclavo, poseído y gobernado, y no solo fue llamado a ser apóstol, sino también fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora bien, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue Pablo apartado para el evangelio de Dios? Él responde a esa pregunta en Gálatas 1:15 de esta manera. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Está diciendo que fue apartado antes de nacer. Eso es asombroso. ¿Sabes por qué es asombroso? Porque el desvío entre ese apartamiento y el camino a Damasco es horrendo. ¿O no es así? Es un asesino. Es un odiador de cristianos. Es un perseguidor de la iglesia. Ese es el hombre apartado para el evangelio desde antes de nacer, lo cual significa que ya aquí en el versículo 1 estamos de lleno frente a Romanos 11, 33, 36, que es el clímax de todo este libro. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él permiso primero para que le fuere recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ves algo así, te pones la mano en la boca y piensas: Dios, ¿qué estabas haciendo? ¿Fue que perdiste el control de Pablo como si te retorcieras las manos y dijeras: oh no, ¿qué está pasando con aquel a quien aparté para el evangelio? O más bien le aflojabas la correa y permitías que este hombre con fines santos caminara
hacia convertirse en el principal pecador? Y Pablo da la respuesta a eso en 1 Timoteo 1:16 y dice: pero para esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para el ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Él lo hizo por ti esta mañana, por todos ustedes pecadores que sienten que han hecho tanto mal y han pasado tanto tiempo que nadie, y mucho menos Dios en su santidad, podría perdonarlos. Pero por eso Dios lo dejó ir. Lo hizo para que cuando lo escogiera en el camino a Damasco quedara claro para todos que estaba dispuesto a escoger a alguien así, que durante 30 o 40 años odió lo que él representaba y todo, que llegó a un clímax en la furia de Pablo contra su pueblo cuando arrojó a hombres y mujeres en prisión en Jerusalén y odiaba su nombre. A ese escogió Dios para encabezar la misión a los gentiles. ¿Lo captas? ¿Captas Romanos? ¿Captas el Evangelio? El versículo 1 trata del Evangelio, trata de misericordia, trata de gracia soberana y libre. Y bueno, llegamos al final de este versículo y vemos la frase apartado para el Evangelio de Dios. Él podría haber dicho el Evangelio de Cristo, pero en cambio dijo el Evangelio de Dios. Y de eso hablaremos la próxima semana. Voy a cerrar con una cita de Leon Morris. Lo que haremos será poner en la librería comentarios que consideramos que vale la pena que ustedes compren y tengan, de modo que si quieren pueden ir estudiando junto con nosotros. Este es un buen comentario. Leon Morris en su exposición del versículo 1 lo cerró así, y no se me ocurre una mejor manera para terminar ahora, y él dijo lo siguiente: Dios es la palabra más importante de esta epístola. Unas 160 veces aproximadamente, 10 veces por capítulo. Romanos es un libro acerca de Dios. Ningún tema es tratado con una frecuencia comparable a la de Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta lo relaciona con Dios. En nuestra preocupación por entender lo que el apóstol dice sobre la justicia y la justificación y temas afines, no debemos pasar por alto su tremenda concentración en Dios. No hay nada igual en otra parte. Eso es verdad. Dios lo apartó antes de que naciera. Dios hizo eso. Dios le permitió ir por su propio camino por una temporada. Luego Dios en el camino a Damasco lo llamó. Creo que por eso Pablo dice en Romanos 5:6, a su tiempo, cuando éramos débiles o impíos, Cristo murió por los impíos. En medio de esa rebelión, entre su apartamiento y su llamado, Cristo murió por él. Él nunca pudo superar eso. Cristo murió por él y al morir lo compró y luego lo llama. Y ahora el Evangelio de Dios es la vida de Pablo. De modo que ves que Dios está en el fondo de su vida, Dios está en el centro de su vida y Dios está en la cima y meta de su vida, lo cual suena exactamente como Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas en la vida de Pablo y en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que estamos al comienzo de Romanos y creo que Dios nos ha escogido como iglesia, nos ha llamado como iglesia y nos ha apartado como iglesia para esto mismo. Y me gustaría que oraras conmigo para que Dios salve a pecadores por la predicación de Romanos, que edifique su iglesia y que glorifique su nombre. Amén. Que Dios te bendiga.